Conocer a Cristo es la manifestación del poder del Padre. Cuando yo conozco a Cristo, conozco la manifestación del Padre. ¿Cómo dije? Cuando yo conozco a Cristo, entonces conozco la manifestación del Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es la manifestación del Padre. ¿Por qué es tan importante poder entender que Cristo es el poder de la sabiduría de Dios? Y entonces cuando yo digo Jesús el Cristo, estoy diciendo que es la manifestación del Padre. Pero la manifestación es Cristo. Por eso es que yo digo Jesús el Cristo. Jesús es la forma en que Cristo se presentó a la humanidad. ¿Cómo es que se presentó Cristo a la humanidad? Se presentó en forma de hombre. Es decir, Cristo, que es el poder de la manifestación, que es el primogénito de la creación, que es el Padre de la creación. Cuando hablamos de primogénito, hablamos que Él es el primero de. Y por eso es que Cristo es la manifestación del Padre. Jesús es el nombre de humano que se le dio a este ser maravilloso llamado Cristo. Se manifestó con los hombres en el cuerpo de hombre. Y cuando Él se manifiesta en cuerpo de hombre, dentro de Él, por eso es tan importante encontrar nuestra esencia. Nuestra esencia es el ser crístico que yo tanto les hablo. El ser crístico que siempre les digo yo a ustedes que tienen que encontrar. Y muchas personas me han dicho y me han escrito: hermano, pero ¿cómo es posible que ahora habla del ser crístico? Porque si yo creo que Cristo es la manifestación del Padre, y el Padre engendró un hijo, y Jesús me dice a mí que Él no se avergüenza de llamarme hermano. ¿Cómo dice Jesús el Cristo? Que Él no se avergüenza de llamarme hermano. Es decir, al encontrar mi ser crístico, mi ser espiritual, el Logos. ¿Qué es el Logos? El Logos es la palabra, el Hijo de Dios, de acuerdo a la teología. Cuando yo entiendo que en teología la palabra Logos surge dentro de mi corazón, entonces yo entiendo que el ser crístico está dentro de mí. ¿Por qué? Porque Cristo es la manifestación del poder. Entonces cuando yo encuentro ese ser dentro de mí, entonces yo soy igual ¿a quién? A Jesús el Cristo. Dice su Biblia que nos redimió de toda la maldición de la ley. El cuerpo de Cristo resucitado es una carne perfecta, sin imperfección. Por eso es que nosotros tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Porque yo naciendo del agua y del Espíritu, la religión entonces ya no me puede engañar. ¿Y por qué? Porque la religión siempre ha querido engañar y cegar a la humanidad. Es que, hermano, si usted no hace esto, no hace lo otro, y si usted no busca al Señor, como que ese Señor estuviera perdido. Todo aquel que dice llamarse cristiano, pero no ha nacido, no ha creído en lo que Cristo dice para él, este pobre hombre realmente ha muerto. Pablo, cuando llega a conocer a Cristo después de su conversión, lo primero que hace Saulo, que ahora es Pablo, él empieza a predicar.
Pero si ustedes notan algo interesante en la vida de Pablo, cuando él tuvo ese encuentro maravilloso con Jesús y le dice: Señor, ¿quién eres? Jesús es un nombre secreto y Cristo es la manifestación de Jesús hecho en carne. Por eso Jesús no existe en lengua alguna, sino que su nombre es Jesús. ¿Cómo dije? Hermanos, no sé si me estoy dando a entender. Por eso Jesús no existe en lengua alguna, en hebreo, en griego, en lo que sea, no existe. Porque es simplemente Jesús. Es como decir: Diego no existe en hebreo, no existe en arameo, no existe. Porque soy yo, simplemente yo. Pero el que está en mí es la manifestación de, es decir, yo, Diego. Pero el conocimiento que le estoy trasladando a usted es un conocimiento superior a todos los que la religión nos ha enseñado. Por eso simplemente se llama Jesús, porque Cristo es la manifestación del Padre. Cristo, que significa Redentor, el Mesías, es el poder que adquirió Jesús para enseñarnos y decirnos que Él es el camino, la verdad y la vida. Y eso le acontece al apóstol Pablo cuando va a Damasco y se encuentra con Jesús y le dice: ¿quién eres, Señor? Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Por qué Pablo entonces dice: ¿quién eres, Señor? ¿Pablo acaso no lo conocía? No lo conocía. Es la primera vez que escucha a Jesús, pero no ve a nadie. Pero cuando él se presenta y nos dice: porque él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es decir, el Cristo, el Logos, el Verbo debe surgir dentro de mí. Porque Cristo es la manifestación ¿de quién? De Jesús hecho y carne. Y por eso personas que insistentemente dicen que Jehová es el Padre de Jesús deben de entender y comprender que esto no es así. Porque su Biblia dice que la Virgen María no conoció varón. Por eso es tan importante que ahora mismo, ahora, donde quiera que usted me está viendo, es tiempo que se ponga a analizar cómo es que el apóstol Pablo, él iba a apresar a los que predicaban el evangelio de Cristo. Ellos estaban hablando de Cristo, estaban hablando de un evangelio diferente a lo que Pablo sabía. Bueno, Pablo dijo: bueno, denme las cartas, yo voy y quito a esta gente. Sin embargo, se encuentra con Jesús. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando yo les pregunto a ustedes quién es Cristo para su vida, quién es Cristo para usted, en lo personal contéstese usted: ¿quién es Cristo para su vida? En muchas ocasiones vemos en la Biblia cuando Marta le dice: ¿tú eres el Cristo? Cuando él pregunta: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Bueno, la multitud que les ha hecho esta pregunta dicen, muchos dicen que tú eres Elías, que tú eres Juan el Bautista, pero ustedes ¿quién dicen que soy? Pedro entonces se pone de pie y dice: tú eres el Cristo. Cuando yo hablo Padre e Hijo, estoy hablando en nombre simple. Pero cuando yo me refiero al nombre compuesto, es Espíritu Santo.
Cristo es el poder de la sabiduría de Dios. ¿Y por qué es el poder de la sabiduría de Dios? Porque en Jesús estaba el Cristo, ¿dónde? En el corazón. Y todo lo que Jesús, el Cristo, hizo porque el poder, el logos, el verbo estaba dentro de él. ¿Hay alguien que está comprendiendo lo que estoy diciendo? Y por eso es tan importante que podamos ver la vida del apóstol Pablo. Aunque las cartas paulinas en muchas ocasiones han sido manipuladas. Y por eso es tan importante que en este tiempo podamos despertarnos de este sueño. Alguien me dijo, es que Pablo no desechó las enseñanzas de Jehová. Por supuesto, él lo dijo. Que ahora él considera como basura a causa del conocimiento de Cristo. Es decir, él se dio cuenta que al tener a Cristo en su vida, él tenía conocimiento. Mientras tenía las enseñanzas de Jehová, él era un asesino. ¿Y por qué el apóstol Pablo nunca predicó de Jehová? Enséñenme ustedes, los religiosos, ¿dónde dice? Pablo entendió esto, lo que yo le estoy hablando ahora. Con el encuentro que tuvo con Jesús el Cristo, Pablo, él inmediatamente rechazó las enseñanzas. Verso 20 del Hechos 9. Enseguida predicaba a Cristo. ¿Cómo dice su Biblia, Señor? Enseguida predicaba a Cristo. ¿A qué fue Saulo de Tarso a Damasco? A desaparecer, a aniquilar, a apresar los que hablan de Cristo. Pero él inmediatamente, cuando él encontró a Jesús el Cristo, lo primero que hizo fue desechar. Y Pablo fue inmediato el desaprendizaje para aprender lo de Cristo. Inmediatamente él predicaba ¿dónde? En las sinagogas. En medio de esa gente que rechazó las enseñanzas de Cristo por su Dios Jehová. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque es tan importante que nosotros podamos entender y conocer que cuando uno conoce a Cristo, el logos, el verbo, la palabra, entonces la vida del hombre y de la mujer empieza a cambiar. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dijo Pablo, ahora los he considerado como pérdida por amor a Cristo. Cuántas cosas eran para mí ganancia, pero al llegar al conocimiento a Cristo, yo los considero como basura. Entonces ellos dijeron, los que estaban ahí, y todos los que oían estaban atónitos y decían, estaban espantados estos. ¿Quiénes estos? Los principales, los sacerdotes, que son los que están en el templo. Y él fue a predicar en las sinagogas. Y él entró diciendo que Jesús el Cristo era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Usted se da cuenta que Pablo ni siquiera está predicando de Jehová, Señor, no predicaba de Jehová. ¿Dónde está en su Biblia? Ya basta que la religión te engañe. Ya no puede más. Apocalipsis capítulo 12, 7, 8 y 9 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. No se halló, no hay lugar para ellos. ¿Quién es? Lucifer, la serpiente antigua,
que ahora lo conocemos como diablo y Satanás, fue lanzado ¿dónde? El gran dragón, ¿dónde? La serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero. ¿Dónde fue arrojado? Aquí en la tierra. Y muchos dicen, ¿por qué aquí en la tierra fue arrojado este? Si sabe Dios que aquí estamos nosotros. ¿Cómo es que permite que Satanás, la serpiente antigua, nos castiga a nosotros? Usted porque se deja. Usted porque no conoce su origen. Usted porque todavía está ciego por la religión. Si usted es Dios, Señor, usted es Dios, es superior a Jehová. No, Él reclama y dice que tiene el hombre, que lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero coronado con gloria. La gente dice, ¿cómo es posible que Dios, si Dios el Altísimo permitió que Satanás viniera a zarandear la tierra? Señores, ustedes tienen que entender que ustedes son superiores a Jehová. Cristo es la manifestación del Padre. Me pongo como ejemplo. Diego no aparece en ninguna lengua, ya sea en hebreo, en arameo, en todos los idiomas. No aparezco. ¿Por qué? Porque simplemente soy yo, Diego. Entonces Cristo, ¿por qué es la manifestación? ¿Por qué? Porque Cristo tomó el cuerpo de Jesús, entonces se manifestó en Jesús. Entonces Cristo ahora lo que está buscando es un cuerpo, y ese cuerpo es usted. ¿Por qué? Porque Él dice, y no se avergonzó de llamarlos hermanos. No se avergonzó. ¿Por qué? Porque somos uno igual a Él. Somos igual a Él. Y si soy igual a Él, es decir, yo soy también el cuerpo de Cristo. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, cuando Cristo se gesta en mí, cuando yo conozco al ser crístico, cuando yo conozco mi esencia, cuando yo conozco el logos, cuando yo conozco el verbo, cuando yo conozco la palabra, estoy comiendo el cuerpo de Cristo, y tengo que entender que tiene que venir el Espíritu Santo en mí, que representa la sangre de Cristo. Cuando yo acepto a Jesús, estoy comiendo su cuerpo. Cuando viene el Espíritu Santo en mí, estoy bebiendo su sangre. Cuando yo digo Cristo, es la manifestación del poder del Padre. Cristo, la palabra Cristo se encierra todo en sí mismo, ya sea hombre, ya sea ángel, ya sea misterio, incluso el Padre. Porque cuando yo digo Padre e Hijo, estoy hablando de la manera singular. Pero cuando yo me refiero al Espíritu Santo, estoy hablando en un nombre compuesto. Por eso es que estamos buscando la resurrección ahora, no después de muerto. Usted necesita resucitarse ahora. Y eso fue lo que le aconteció a Pablo, y todos decían, ¿qué le pasó a esto? Estaban asustados. ¿No es este que asolaba en Jerusalén el que invoca este nombre? Pablo inmediatamente reconoció que es Jesús quien le habló, y que el poder de Cristo, que es la manifestación del Padre, entró en él. Y como en él está la esencia del Padre, entonces entendió. Porque él empezó a enseñar y todos estaban asustados. Pero Saulo
Es como están todos ahorita. La gente dice, no, es que este hermano está loco, ustedes no le sigan, no vayan a su canal. Muchos han dicho eso, porque no han entendido nada. ¿Por qué? Porque la religión los ha embrutecido, los ha engañado con las enseñanzas del falso Jehová. Pero Saulo entonces dice, pero Diego, pero Félix, pero Ulises, pero Ángeles, pero Roberto, mucho más se esforzaba. ¿No se pone alegre usted por eso? Pero Diego, pero Félix, pero Inael, pero Jacqueline, pero Reina, se esforzaba y confundía a los religiosos. Yo lo estoy añadiendo, pero ahí dice, y confundía a los judíos, y confundía a los religiosos que moran en Guatemala, que moran en El Salvador, que moran en Costa Rica, en Nicaragua, en Canadá, en Belice, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en Paraguay. Y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Hay alguien que está entendiendo este mensaje? ¿Hay alguien que está entendiendo esto? Una vez más, pero Saulo mucho más se esforzaba. Pero Diego, pero Pedro, pero Jacqueline, pero Santos, pero Inael, pero Reina, pero Roberto, pero Ulises, pero Dalila, pero Gabriel, se esforzaba. ¿Y qué era lo que pasaba? Confundía, diga conmigo, a los religiosos que moran en Guatemala, en Ecuador, en Argentina, en España, en Ecuador, en Bolivia, demostrando que Jesús era el Cristo. Y si Él es el Cristo, ¿cómo es posible que la gente ahora de las religiones dicen, no, es que ellos están blasfemando, es que ellos dicen mentiras, es que ellos, si ustedes escuchan a ellos, ustedes se van a endemoniar? Wow. Quiero decirles, todo aquel que está lleno del Espíritu Santo, los demonios no entran ahí. Esa es la buena noticia. Todo aquel que está lleno del Espíritu Santo, los demonios no entran en él. Mi oración es que usted sepa entender y comprender que este mensaje no ha salido de mí, sino este mensaje es del Padre. Y si este mensaje es del Padre, eso quiere decir que va a transformar, va a cambiar su vida. Así que usted espere, porque apenas comenzamos a revelar conocimiento. Gracias por estar conectados.